Un saludo muy especial para todos aquellos quienes están interesados por la vida de los padres de la Iglesia. En este ciclo de conferencias agradezco al profesor Orlando Solano, quien me ha invitado a compartir con ustedes esta experiencia de Gregorio de Niza. Yo soy Darwin Castro, padre carmelita descalzo de la provincia de Colombia. En estos momentos estoy prestando servicios en la delegación del Ecuador, en la ciudad de Quito, en el Instituto de Espiritualidad. Mm, Me introduje mucho en la experiencia de los padres desde que estaba en el segundo año de postulantado, el segundo año de filosofía para la universidad y me interesó mucho la experiencia de Gregorio de Niza, por eso lo abordé y me fui introduciendo cada vez más en este gran padre. Le he denominado el amigo de Dios porque es la frase con la cual él termina la vida de Moisés. Por eso vamos a compartir hoy la experiencia del verdadero amigo de Dios. Gregorio de Niza, nos acercaremos al perfil de Gregorio. ¿En qué consistirá nuestra reflexión en este día? Vamos a ver el contexto remoto en el cual se desarrolla la experiencia y la vida de Gregorio de Niza, sus trabajos. Luego veremos en este contexto la iglesia de la Capadocia del siglo IV. Un poquito nos acercaremos a las escuelas de interpretación de las Sagradas Escrituras, Alejandría y Capadocia, y las nuevas formas de vida dentro de la iglesia. Luego veremos ya el contexto más próximo a Gregorio de Niza, la predicación de Gregorio Taumaturgo, que es quien invita a toda su familia a introducirse en la tónica de la experiencia cristiana. Vamos a ver un poco la influencia de Orígenes de Alejandría en Gregorio de Niza, si bien Orígenes influye más que todo en el hermano. Sus reminiscencias van a llegar hasta Gregorio para poder encontrar una interpretación más óptima, más desde la vida, desde la experiencia, a las Sagradas Escrituras, que es lo que Gregorio tendrá como fundamento en las homilías sobre el Cantar de los Cantares y la interpretación de la vida de Moisés. Por último, en este contexto próximo, hablaremos de la influencia de su hermana Macrina y su hermano Basilio, donde Macrina para él va a ser muy importante en su experiencia porque es quien lleva a plenitud la experiencia de la vida consagrada al Señor. Y su hermano Basilio, quien va a ser para Gregorio un poquito como la personificación de Moisés. Y en el texto de Vita Moisés se notará de manera más evidente que Jesús es la experiencia de la nueva interpretación del nuevo Moisés. Por eso va a ser muy importante la vida de Basilio en la vida de Gregorio de Niza. Y por último nos aproximaremos a las principales obras. Yo específicamente me centraré en el Vita Moisés y en las homilías sobre el Cantar de los Cantares, porque fueron las obras como que más trabajé. Acercarse a una época como la de los padres de la iglesia es adentrarse en un periodo de gran riqueza espiritual, experiencias y profundidades. Con esta afirmación no quiero decir que en la actualidad ya no hay novedad o que los padres ya agotaron todos los temas teológicos. Por el contrario, es para resaltar la importancia de volver a las fuentes de la fe, las cuales fueron alimentadas por la gran cercanía que estos tuvieron al periodo apostólico y a la fe pascual. Esta es una idea que nos da propiamente en el instructivo de los padres de la iglesia para la formación sacerdotal, donde nos quieren renovar, nos quieren invitar a renovar el espíritu con el cual nos podemos acercar a los padres. En este sentido, la intencionalidad de esta conferencia va a girar en torno a, sin pretender ser una biografía estricta, sí mostrar un poco el perfil de Gregorio de Niza.
Para dar cuenta de ello, en la primera parte, como vimos, abordaremos el remoto, luego el próximo y por último las obras como tal de Gregorio de Niza. Entonces, para la Capadocia del siglo IV, en la búsqueda de un autor, es necesario comprender un poco todo este contexto para saber cuál es su razón y cuál es la intención con la cual él va a proponer su espiritualidad. El estallido histórico y teológico de la Iglesia durante el siglo IV se da en términos de la vitalidad, al haber acumulado 300 años de martirio. Se enfrentaban a nuevas controversias: los concilios, las sistematizaciones, las apologías, las fórmulas dogmáticas. En una palabra, según Martín, creatividad. Esta era la respuesta que se necesitaba para una armonía entre la fe y la cultura. Según Patiño, la Iglesia pasa de ser una comunidad extraña y perseguida a ser una institución tolerada y posteriormente aceptada de manera oficial. Es decir, el cristianismo pasa a ser tolerado con el Edicto de Milán en el 313, y dicho edicto ayudó a que las condiciones fueran favorables y ocurriera un florecimiento en la producción literaria, científica, en el plano teológico y eclesial. La tolerancia inicial ya había sido manifestada desde Galerio en el 311, sin embargo, el edicto de Milán, la Iglesia fue adquiriendo los privilegios y ciertos tipos de prerrogativas por parte de los sucesivos emperadores Constancio, Graciano y Teodosio. Esto va a ser una gran crítica que hará Gregorio de Niza, porque muchos se hacían cristianos para asumir cargos públicos, asumir estos privilegios que daban los emperadores. Por esa razón, Gregorio de Niza va a hacer una defensa de la palabra ser cristiano, la verdadera vocación cristiana, donde nos mostrará la imagen de la mona que, a pesar que se vista, la pinten, va a seguir teniendo su naturaleza. Esa es la naturaleza que nos quiere mostrar Gregorio de Niza en, en su experiencia como cristiano. A lo largo de este periodo, la Iglesia empezó a ser protagonista de la historia al interior del imperio. Libre ya de la agresión exterior, pudo centrar sus esfuerzos en el desarrollo de sus propios fundamentos. Además, según uno de los artículos que escribió nuestro profesor Orlando Solano, esta favorabilidad de los emperadores posibilitó tanto su expansión a todos los lugares del imperio como la incorporación en las altas esferas sociales. Más aún, al ser la religión oficial del imperio, declarada por Teodosio en el Edicto de Tesalónica en el 380, ser cristiano era condición para acceder a los cargos públicos. Entonces, la unión entre religión y Estado trajo nuevas consecuencias, entre ellas la interferencia del emperador en los asuntos de la Iglesia. Por otra parte, la masificación del cristianismo trajo consigo la relajación de la vida virtuosa por parte de los cristianos y de los gobernantes, en especial, según Gregorio, quienes se acercaban al cristianismo lo hacía en función de la adquisición de los cargos, como ya habíamos dicho. Las diversas corrientes de interpretación de las Sagradas Escrituras hicieron que se manifestaran la necesidad de una mayor precisión en términos de los fundamentos del cristianismo, y esto dio margen a diversas luchas y un afloramiento en la promoción de la ciencia y la literatura. Surgieron personajes instruidos en las diversas escuelas de retórica, que se preocuparon por fundamentar la fe, dialogar con la cultura. En este esfuerzo por hacer inteligible la fe, surgieron lo que nosotros conocemos como las herejías, tales como el arrianismo, el donatismo, el apolinarismo, cuyos postulados alentaron a la urgencia de aclarar y consolidar los elementos centrales de la fe. Por eso para Gregorio va a ser muy importante clarificar bien lo que se está estudiando para encontrar un sentido profundo de esto.
Los trabajos más profundos en el campo dogmático fueron llevados por parte de las escuelas exegéticas de Alejandría y de Antioquía. Estos lugares fueron semilleros para la reflexión sobre las Sagradas Escrituras. Las explicaciones alegóricas de los alejandrinos se daban en términos de un ascetismo por la vida virtuosa, lo cual llevó a un extremismo en el rigor y la comprensión de los misterios de la divinidad. Por su parte, la interpretación histórico-gramatical de los antioquenos ayudó a la eliminación de los errores dados por las diversas interpretaciones que se había dado al reflexionar sobre la fe. Aún así, no todo eran controversias para la iglesia. La vida espiritual conoció otro espacio de florecimiento, mujeres y hombres que decidían llevar la vida más interior. El ascetismo, la vida de pureza, el celibato, la virginidad, fueron discursos y nuevos valores que impulsaban al cristianismo. Hasta entonces el martirio había sido el ideal de perfección, pero acabadas las persecuciones, el amor a Cristo se redirigió a una nueva búsqueda de un nuevo martirio, el martirio del corazón. En otras palabras, una nueva comprensión de la vivencia radical del Evangelio. Por ello, el surgimiento del monacato eremítico, posteriormente el cenobítico, fueron consolidando la fe y ofreciendo refugio, fortaleza y paz en medio de todas estas discusiones teológicas y políticas en la época. Tales movimientos surgen como una opción para una vivencia más radical del Evangelio. Este surgimiento se da, entre otros motivos, por el sofoco y el desgaste de la vida virtuosa, por quienes fueron asumiendo los cargos públicos. Estos movimientos tienen su inspiración en la vivencia del Evangelio. Las biografías de los santos, los grandes anacoretas, se convirtieron en el nuevo estilo de ejemplo para la vida espiritual. La vida de San Antonio, San Pacomio, entre otros, proporcionaban los modelos de vida virtuosa. Por eso Gregorio de Niza va a escribir sobre la vida de Moisés, tratando de proponerlo como el modelo de vida en virtud. Al extenderse este estilo de vida en Oriente, Basilio, hermano de Gregorio de Niza, la acoge y le da un giro social y eclesial. Le imprime el servicio por los pobres, el trabajo disciplinado y la aceptación al servicio sacerdotal. En medio de estas contiendas teológicas y políticas nace Gregorio de Niza, en la región de Cesarea de Capadocia, en el Ponto, entre los años 331 y 335, según el padre Danielú. Provenía de respetables ancestros cristianos, reconocidos por su fidelidad ante las persecuciones de Diocleciano. Según Mateo Seco, por parte de la línea paterna sufrieron persecuciones, y por parte de la línea materna era una poderosa familia que acumulaba cargos militares. Los padres de Gregorio eran Basilio y Emelia. Tuvieron 9 hijos, entre los cuales son reconocidos en la iglesia por su santidad Macrina, la mayor, de quien hablaremos más adelante un poco. Basilio, obispo de Cesarea y fundador de la vida monástica cenobítica en Oriente, quien hablaremos también un poco más adelante. Pedro, obispo de Sebasta, y Nocracio, a quien había abrazado la vida eremítica. Fue adquiriendo una sensibilidad espiritual y un crecimiento en la virtud gracias al acompañamiento de su hermana Macrina. De igual manera tuvo una gran formación en retórica. En sus primeros años influenciada por su padre, quien era rector de profesión, y posteriormente fue guiado en la cultura científica, literaria y filosófica de su hermano Basilio. Tras el regreso de su estadía en Atenas, este se encargó de educar y orientarlo en el estudio de los clásicos. Es una de las grandes influencias que tendrá Gregorio de Niza, especialmente en Vita Moises, en las homilías sobre el Cantar de los Cantares, es el mito de la caverna, uno de los grandes clásicos para la época y aún para nuestra época. Por allí aquella época tenía la profesión de rector, logró hacer que Gregorio se alejara de su vida en el ambiente eclesial
Según Solano, fue conducido por este impulso a abandonar el ministerio como lector en su parroquia. Durante este tiempo contraerá matrimonio con Teosebia, una mujer quien compartía sus mismas inclinaciones espirituales y a la cual permaneció unida hasta la muerte de la misma, que ocurrió muy temprano. Ana Silva resume brevemente la incidencia de los antecedentes familiares en la configuración del carácter de Gregorio en los siguientes enunciados. El prestigio social de la aristocracia provincial, cito, la cultura del helenismo mantenida sobre todo a través de los estudios retóricos, el compromiso familiar con la fe cristiana, aún hasta la heroica resistencia si fuera necesario, una cultura religiosa cristiana en la cual las mujeres desempeñaron un papel principal, una praxis cristiana expresada en la hospitalidad y servicio a los pobres, el fomento de los vínculos con la iglesia local, el culto a los mártires, una tradición intelectual cristiana de origenismo moderado, en fin, una disposición favorable hacia el emergente movimiento ascético. En el 370, según Gribomont, al ser ordenado Basilio, obispo de la sede de Cesarea, nombra a Gregorio como obispo en la sede de Niza, un centro sin importancia donde dedicó su labor a lo administrativo, trabajo en el cual no mostró mucho talento. Bajo el pretexto de irregularidades económicas, los arrianos lo deponen de la sede, quien permanecerá en el exilio hasta el 378. Tras la muerte de su hermano Basilio y Macrina, Gregorio intensifica su actividad eclesiástica, inicia las grandes apologías, defendiendo la fe de Nicea. Especialmente, sus escritos se dirigen a la defensa de la fe contra los arrianos, contra Apolinar, los neumatómacos y los que distorsionaban el cristianismo viviendo de una manera relajada. A partir del año 383 inicia una vida más calmada. Esto ocurre debido a, primero, el cambio de sede del emperador Teodosio, lo cual lleva a Gregorio a disminuir sus funciones como consultor del emperador, y segundo, debido a la exigencia de un sínodo de la época que señalaba a los obispos la imposibilidad de abandonar la sede de su región. Es durante este tiempo en el cual Gregorio redacta pequeños tratados en los que defiende la Trinidad, el misterio de la Encarnación. Hacia el año de 386 adquiere una madurez teológica y una sensibilidad espiritual, sobre todo una organización sistemática que le da mejor carácter a sus últimos escritos. Según Solano, un hecho que trascendió directamente en la familia de Gregorio de Niza, particularmente en la conversión de sus abuelos, y que estuvo a la base de su experiencia de fe, fue la presencia y la labor evangelizadora de Gregorio Taumaturgo, quien había nacido en la Neocesarea en el Ponto en el 213. El taumaturgo pertenecía a una noble familia pagana y quedó huérfano a los 14 años. Según Solano, en una ocasión fue invitado junto con su hermano Atenodoro a Cesarea de Palestina. Allí conocieron a Orígenes y, fascinados por esas enseñanzas, dejaron los estudios en Derecho y de ahí se dedicaron por completo a la filosofía y a la teología como discípulos de Orígenes. Durante la persecución de Decio, Gregorio aconsejó a sus fieles permanecer lejos de los lugares objetos de persecución y huir. En este grupo de personas estarían los abuelos de Gregorio de Niza, quienes, según Solano, tuvieron que huir al bosque del Ponto. Entre sus discípulos se encuentra Santa Macrina la Mayor, la abuela del autor, quien elaboró un panegírico en honor a este personaje. Orígenes de Alejandría también va a ser muy importante en la influencia del niceno. Esta influencia, según Barardino, es con Cipriano, el autor preniceno, de quien más se tienen reseñas biográficas. Nació probablemente en Alejandría, de familia cristiana, recibió de sus padres una formación en educación griega y bíblica, y tras la muerte de su padre, Orígenes abre una escuela de gramática
para mantener a su madre y a sus hermanos menores. Abandonó la docencia en la escuela profana y se dedicó enteramente a la catequesis. Gran parte de su vida la consagró totalmente a la interpretación crítica de las Sagradas Escrituras, comentándolas en su mayoría. Entre estos comentarios se encuentran las primeras aproximaciones al Éxodo como un camino espiritual y la interpretación del Cantar de los Cantares como un camino alegórico entre el alma y Dios. Su actividad exegética fue frustrada por la persecución de Decio en el 250. Torturado, encarcelado, confiesa valientemente su fe. La muerte del emperador le devuelve la libertad, pero a los pocos meses su salud se debilita. Muere a los 69 años, probablemente en el 245. Perdón, 254. Sus esfuerzos por interpretar las Sagradas Escrituras influyen en Gregorio. La exégesis que éste realiza, que impregnan toda la doctrina, llega al Niceno como ideas fundamentales para comprender el trabajo de interpretación y la dimensión de virtud. En la exégesis de Orígenes no falta nunca la doctrina espiritual debido a sus concepciones ascéticas y morales. El tema del combate espiritual, el tríptico espíritu, alma y cuerpo son fundamento para grandes temas que se denominarán místicos y tendrán grandes resonancias en el Niceno. A la exégesis tradicional de la esposa del cantar que representa la Iglesia, Orígenes le añade una interpretación individual que aplica al alma cristiana. Crea la imagen de la herida de amor, manifestando que el camino es una ascensión a las verdades divinas y que es de manera espiritual por medio de la oración de las virtudes que se accede a ella. Como hemos señalado, la vida de sus hermanos, de los hermanos de Gregorio, ¿cómo influye? Como se había señalado, la vida de Gregorio está ligada especialmente a Macrina y a Basilio, quienes influyeron en su formación y a quienes se mantuvo estrechamente unido. La gran cercanía y admiración que tenía Gregorio por sus hermanos era posible verla en sus elogios, el elogio a Macrina y el panegírico de Basilio. Estos presentan un equilibrio entre la historia y la santidad, la vida y la verdadera santidad. Gregorio vive un momento de crisis posterior a su bautismo que se dio en una etapa adulta. Llevado por la decisión de abandonar su labor como lector parroquial, da paso a la profesión de sus padres como rector. La insistencia de su hermana Macrina en que retomara su camino por la vida espiritual fue lo que alentó a Gregorio a permanecer en constante relación y a llamarla maestra espiritual. Cito a Gregorio en el elogio a Macrina: y tal era el orden de su vida, tanta la elevación de su filosofía y la nobleza de su modo de vivir, tanto en el día como en la noche, que supera toda descripción. No había en ella ni cólera, ni envidia, ni odio, ni arrogancia, ni nada semejante. Todo deseo de vanidad, de honor, de gloria, de ambición o de orgullo, y de todo lo que se le parezca era vano. Su placer era la continencia. Su gloria era pasar desapercibida. Su fortuna, el no poseer nada, haber sacudido el cuerpo como polvo, toda la riqueza material. Y al igual que Macrina, a su hermano Basilio también le dedicará un panegírico, con el cual dará inicio al reconocimiento eclesial de la santidad de Basilio, al cual se refieren los siguientes términos. Al oír hablar de un maestro y pastor tras los apóstoles, has pensado ya en el pastor y maestro que va inmediatamente tras ellos. Me refiero a este vaso de elección, a Basilio, sublime por su vida y por su palabra, grato a Dios desde su nacimiento, maduro en sus costumbres desde la juventud, que como Moisés fue educado en toda la sabiduría de las disciplinas extranjeras y fue alimentado en las sagradas letras desde la niñez, creciendo y robusteciéndose hasta la perfección. De aquí el que enseña a todo hombre en toda clase de sabiduría, la divina y la extranjera, como un varón fuerte y un ambidiestro que, frente a sus adversarios,
Con esta doble enseñanza se reviste de su armadura y vence en ambas a los que se ejercitan en una u otra, es decir, aquellos que estimaban que con una u otra tenían cierta fuerza contra la verdad. Basilio refutaba con la escritura a los herejes que lo objetaban con la misma escritura y atrapaba a los griegos con su propia sabiduría. Las ideas que Gregorio expone sobre su hermano permiten evidenciar la prelación que tiene el tema de la virtud en el medio cultural, el impacto que ejerció su hermano como referente de vida y vida virtuosa, al punto de compararle a Moisés. Esa figura de su hermano va a estar en el trasfondo del desarrollo del Vita Moises, cuyo tema central es la perfección en la virtud. Finalmente, las últimas noticias que tenemos de Gregorio datan del 394 y podemos presumir cerca de esa fecha más o menos su muerte. A partir del año 385, según Mateo Seco, comienza a decaer la influencia de Gregorio en el ámbito eclesial y civil. Alejado de los afanes que traía consigo, al ser consultor del emperador y en medio de la soledad, adquiere esa madurez teológica y ese desarrollo espiritual. Abandona la escritura polémica, es decir, los tratados apologéticos, y comienza a sistematizar su enseñanza espiritual. Según Quasten, el Vita Moises y las homilías se clasifican ya como la cumbre exegética y mística, debido a su gran carga sistemática y conceptual. Entonces, de Gregorio de Niza tenemos los tratados dogmáticos que son especialmente apologéticos, que va directamente en contra de las herejías de la época, el contra Eunomio, contra los apolinaristas, contra Apolinar directamente, el discurso sobre el Espíritu Santo y la gran catequesis, que van a tratar de sistematizar como tal la experiencia cristiana defendiendo Nicea. Luego tendrá las obras exegéticas que va a ir directamente al ejercicio en la virtud, sobre la formación del hombre, la apología para el hexamerón, sobre el Padre Nuestro, la gran catequesis del Padre Nuestro que nos deja Gregorio de Niza, cómo saber orar y cómo entregarnos a los brazos del Padre, sobre los títulos del Salmo, de los Salmos, que va a ir directamente a tratar de describir la vida en función de una oración. La Vita Moises, que es el recorrido del ejercicio en la virtud, y las homilías sobre el Cantar de los Cantares, que son un conjunto de 12 homilías, hablándonos un poco de la experiencia entre el alma y Dios. Y por último, las obras ascéticas, que ya van directamente a manifestar la experiencia de vida, manifestar la experiencia mística y cómo deberíamos de comportarnos como cristianos en la vida. Sobre la virginidad, que es un elogio directamente a las nuevas formas de vida cristiana de la época. La vida cristiana, que es una defensa a lo original de nosotros para no irnos sencillamente por un puesto o un cargo. La vida de Macrina y el elogio de Basilio, que son la presentación de una vida dispuesta para el Señor, que era lo que pululaba en la época. Sobre la perfección cristiana y los sermones litúrgicos, que son las obras que van a llevarnos a interiorizar nuestra vida en nuestra experiencia cristiana. A modo de conclusión, pues puedo decir lo siguiente, que la vida de Gregorio fue un mirar más allá de lo conocido, fue un adentrarse en las tinieblas luminosas de la divinidad, como lo dirá en el Vita Moises. Fue una vida influenciada por sus hermanos, como veremos en el panegírico de Basilio y la vida de Macrina. Una vida creativa como respuesta a una época convulsionada por los avatares de su momento histórico, como lo veremos en las obras ascéticas. En términos de Gregorio, su vida fue una ascensión de su alma hacia Dios que no se le dio solo desde lo inteligible, sino desde su propia experiencia de vida. Más aún, toda su vida fue un querer ser, como él mismo dice en la obra de Vita Moises, un verdadero amigo de Dios. Agradezco entonces estos momenticos
en que hemos compartido el perfil de Gregorio de Niza. Agradezco al profesor Orlando Solano por haberme invitado a compartir con ustedes esta experiencia. Invitarles a continuar, a profundizar en la experiencia de nuestros padres de la iglesia, unas vidas totalmente entregadas al servicio, totalmente entregadas a la divinidad. Volver a las fuentes siempre es necesario para poder encontrar lo que revitaliza nuestras vidas. Agradezco al semillero de patrología, de hermenéutica y patrología, donde participé durante un tiempo mientras estuve en la universidad, porque esta experiencia del semillero llevó a comprender un poco más que las obras que estudiamos no son solamente estudio, sino que también hacen parte de nuestra vida. Invitarlos, como les decía hace un momento, invitarlos a profundizar y amar cada vez más esta experiencia de los padres de la iglesia. Un cordial saludo a todos y muchas gracias por participar de esta conferencia.